bondad, por tu gracia, porque tú eres bueno, Señor, en esta hora. Señor, nos permites, Dios de la gloria, podernos reunir, bendito Señor, para meditar en tu palabra. Gracias por este día, bendito Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de culminarlo, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, en bendición. Gracias por lo que nos has permitido hacer, por las cosas que, Señor, has puesto, Señor, Dios de la gloria, bajo nuestro cuidado, Padre amado, para administrarlas, bendito Señor, Dios de la gloria. En esta hora queremos, Señor de los cielos, pedirte que nos enseñes, nos ayudes, nos guíes, bendito Señor, a toda verdad. Que por medio de tu palabra y a través de este estudio, Señor, de tu bendito libro llamado Génesis, el libro del Berichí, de la creación, el principio, el inicio, el nacimiento de todo lo que existe, bendito Señor, que fue creado de la nada. Padre amado, Señor de la gloria, de una manera sobrenatural, por tu poder creador, bendito Señor. Nos has permitido contemplar tu hermosura, Señor, todo lo que, Señor Dios de la gloria, tú has hecho, tú has creado por tu palabra. Señor de la gloria, por la fe entendemos, Señor de la gloria, que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no existía, bendito Señor, y por la fe lo entendemos y lo comprendemos, bendito Señor, y lo aceptamos, claro que sí, por supuesto, bendito Señor. Te damos a ti la gloria, bendito Rey, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, nos ayude a comprender, nos ayude, Señor, oh Dios de la gloria, Padre amado, a poner en obra, en práctica, Señor, todas aquellas verdades, Señor, aquí condensadas en tu bendita palabra, Señor. En esta hora, Señor, pedimos que nos dirijas como con tu Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y que nos ayudes a entender, a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Padre amado, te damos gracias por esa majestuosidad, Señor, de la gloria de tu creación, bendito Señor, la expresión máxima de tu creación, Señor de la gloria, Señor Dios de la gloria expresada a través de los seres humanos. Señor, por eso pedimos que nos ayudes a entender, a comprender y ante todo, Señor de la gloria, a valorar, Señor, tu poder creativo, Señor, en la creación y especialmente en la humanidad, bendito Señor, quienes fuimos creados, Señor, y de la gloria, a tu imagen y semejanza, Señor, como jamás, o mejor, como ningún otro ser creado, bendito Señor, y de la gloria, tiene tan alto privilegio como nosotros como seres humanos. Te damos gracias, Señor, por Padre amado, tan inmenso privilegio que nos das, de Señor y de la gloria, ser diseñados por ti con tus propias manos, tener vida, Señor, inspirada por ti, soplada por ti, respirada por ti, a cada una de nuestras vidas, bendito Señor. Gracias, Señor y de la gloria. Y pedimos que nos ayudes, bendito Señor y de la gloria, Padre amado, a entender una vez más, a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, a través de este libro, Señor, del Génesis y la creación. Padre amado, quedamos en tus manos, dejamos toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, la ponemos delante de ti y te pedimos, bendito Señor, que en esta noche, Señor, nos dirijas, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que aprenderemos. Gracias, Señor, por lo que nos enseñarás. Ayúdanos a compartir, Señor, estas bonitas enseñanzas con otras personas, Señor de la gloria, que también tengan el anhelo también de Señor y de la gloria de aprender. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, muy buenas noches tengan ustedes en esta noche de 7 de diciembre del año 2020. Recordemos que este espacio se llama Escuela Bíblica en Casa. Todos los lunes a las 7 de la noche estamos conectados para estudiar la bendita palabra del Señor. Y bien, como ya es sabido por todos nosotros, estamos estudiando el libro del Génesis. Estamos haciendo un estudio sistemático de este primer libro de la Biblia. Y la semana pasada, por cosas de temas de fuerza mayor, no me pude conectar. Sin embargo, hoy retomamos para recordar un poquito que quedamos en el día a día de la creación de los seres humanos y al final quedamos o dejamos como abrebocas la manifestación máxima de la creación de Dios y es el ser humano. Así que quiero animarle para que tome su Biblia, primer capítulo, primer libro de la Biblia, primeros versículos. Vamos por allá hacia el versículo 26 y vamos a mirar qué opina Dios, qué hizo Dios al crear a ese majestuoso, por digámoslo así de alguna manera, porque definitivamente tenemos todo el privilegio de ser creados conforme a su imagen, a la imagen y semejanza de Dios. Ningún ser creado por Dios tiene ese sello de garantía, ser creado por Dios mismo a su imagen y a su semejanza.
Él no creó a los seres humanos a imagen y semejanza ni de la luna, ni de las estrellas, ni del sol, ni de las plantas, sino lo creó a su imagen y semejanza. Y ningún ser creado fuera del hombre tiene ese privilegio de ser hecho y creado a imagen de Dios. Así que miremos lo que dice el capítulo 1, versículo 26 al 28 acerca de la creación del hombre. Dice versículo 26, dice el Señor, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algunos detalles importantísimos acá para rescatar, y es el primer detalle que yo encuentro acá, es que Dios no bendijo al ser humano, al hombre, hasta que no le hizo una mujer. Recuerdo mucho este texto porque fue el texto que predicó el pastor aquel cuando yo me casé. Cuando yo me casé tomó este texto para predicarnos y me pareció muy inquietante lo que él dijo allí, lo que él propuso, y tiene mucho que ver, donde dice que Dios no bendijo al hombre hasta que no le hizo a la mujer. Bueno, ahí se la dejo de tarea. Dios no bendijo al hombre hasta que no hizo a la mujer. Dice, creó Dios al hombre a imagen y semejanza. Imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y a renglón seguido dice, y los bendijo Dios. Entonces eso me parece muy bonito, muy importante acá. Otro detalle que encontramos acá en estos textos, y la primera pregunta que surge es, ¿cómo fue creado el hombre entonces? ¿Cómo fue creado? Bueno, en el capítulo 2, prepárese porque en el capítulo 2 el Señor nos va a dar más detalles acerca de la creación del hombre. Aquí lo único que se dice es que Dios le dio señorío. Dice allá en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, a renglón seguido, y señoree en los peces del mar, y le empieza a dar señorío allí. Así que Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Esto significa que Dios lo hizo, lo hizo como un administrador, y en días pasados, bueno, en meses pasados, estudiamos un libro acerca de la mayordomía y hablábamos acerca de eso, que una cosa es ser dueño y otra cosa es ser mayordomo, o una cosa es ser dueño y otra cosa es ser propietario. Usted y yo como seres creados somos propietarios de todo lo que tenemos, comenzando desde la vida misma. Es decir, todo, el único dueño, porque el dueño es el que no depende de nada ni de nadie. Al dueño nadie le dio nada, todo es de él. Ni el dueño tiene que rendirle cuentas a nadie, porque todo es de él. En cambio, el propietario sí. Nosotros como propietarios tenemos que darle cuentas de todo lo que Dios nos ha dado, sean bienes materiales o personas. Sencillamente tenemos que darle cuentas a Dios, al dueño. Entonces nosotros lo único que somos es mayordomos. Y en este caso vemos este texto como el Señor le da señorío a Adán sobre todas las cosas, a ese primer hombre, tipificando la raza humana. Dice que le dio señorío, es decir, Dios le dio el dominio sobre toda su creación. Esto es fabuloso porque imagínense, Dios crea todo lo que ha creado y dice la escritura que fue bueno y en gran manera. Y fuera de eso se lo entrega al hombre. Le entrega toda su creación, se la confía a los seres humanos. Dios crea todo a su imagen, o no a su imagen, sino al final de cada cosa creada, Dios le va dando el sello de garantía. Dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y eso tan bueno se lo entrega al hombre de una manera amplia, y le entrega toda su creación y se la entrega buena. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios no le entregó al hombre una naturaleza, una tierra, una vida vuelta a nada o vuelta a añicos. El ser humano es el que se ha encargado de administrar mal lo que Dios le entregó que era bueno. Dios nos entregó, por ejemplo, un cuerpo bueno,
con buena salud. Nosotros la hemos distorsionado por nuestra condición pecaminosa, es diferente, pero Dios al ser humano le entregó una creación en buen estado, en buen estado. Dice que le entregó todo, le dio el señorío de todas las cosas, y ese detalle es muy interesante, que Dios en toda su creación, que fue muy buena y en gran manera, se la haya entregado al ser humano para que la administre. Y hoy en día, pues desafortunadamente, solamente basta mirar a los lados y darnos cuenta de cómo el ser humano ha distorsionado, ha quebrantado, ha dañado prácticamente, por decirlo de alguna manera, todo lo que Dios le entregó que era bueno, que era bueno. Así que aquí hay otro detalle, dice, varón y hembra los creó. Y mire, así los creó el Señor a los seres humanos, y hoy en día, pues desafortunadamente, todo eso bueno que Dios ha creado, el diseño y el modelo que Dios dio desde la creación, el ser humano es el que se ha encargado de distorsionarlo, de torcerlo, de dañarlo, de infectarlo por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que esto es muy interesante. A Adán le fue dada una gran autoridad. Cuando Dios le dio señorío sobre el huerto del Edén, no quiere decir que Dios haya hecho un jardinero y lo haya puesto ahí para que simplemente cumpla las labores del campo y labores de jardinería. No, Dios le dio, literalmente le entregó todo, dice, le dio todo para que señoreara. Así que un poco más adelantico vamos a ver que Adán tenía muchas cosas que hacer o ciertas cosas que hacer dentro de ese señorío en relación con la creación que Dios le había entregado. Aquí tenemos sencillamente el simple hecho de la creación del hombre. ¿Cómo fue que lo creó? Esta es la tercera vez que encontramos la palabra hebrea vara, vara con B larga, vara. Vara con B larga es una palabra hebrea que significa crear a partir de la nada. Esa palabra vara en nuestro español se escribe vara. Vara, es decir, B larga, A-R-A, vara, que significa crear a partir de la nada. Y aquí la tercera vez que encontramos esa palabra vara. No la va a encontrar allá en la Biblia vara, pero sí desde la palabra creación o creado, que significa precisamente eso, crear de la nada. De la nada creó Dios. Así que tomamos nota de que el hombre es creado, es un ser creado, es algo nuevo. Dentro de la creación de toda su creación del Señor, allí no existía todavía el hombre. Dios mismo se toma el trabajo de tomar con sus propias manos, y es otro detalle, porque Dios no dijo, hágase un hombre, y fue hecho un hombre, apareció. Sencillamente el Señor toma con sus propias manos la tarea de hacer a los seres humanos. Eso es un detalle también muy interesante, que Dios no simplemente dio una orden de que apareciera un ser humano y un ser humano apareció como apareció las plantas, como aparecieron los peces del mar. No, sencillamente Dios aquí sencillamente se toma la tarea de crear a los seres humanos con su propia mano. Qué tremendo privilegio, qué tremendo privilegiazo así. Así que esta palabra vara significa ya, entonces, como recordemos, crear a partir de la nada. Así que tomamos nota de que el hombre ya es un ser creado, es algo nuevo hasta este punto de vista, hasta este momento de partida del capítulo 1, versículo 26 y 27. Hasta ahora es algo nuevo que Dios está creando allí. El ser humano, el primer Adán, el primer hombre. Es la primera palabra que había aparecido en el primer versículo de Génesis, vara. En aquella expresión el Señor dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, Él creó el universo físico. Allí cuando habla de ese vara, Él creó allí el universo físico. Luego dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Así que ya no creó solamente el universo físico, sino que ahora creó la vida. Dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, dice, y todo ser viviente que se mueve. Pero cuando dice todo ser viviente que se mueve, no está hablando solamente de los animales marinos. Oiga, porque hay que tomar un detalle aquí con la conjunción y, porque dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. ¿Sí nota? Entonces, lo primero que Dios crea es el universo físico, y lo segundo que el Señor crea de la nada es la vida. La vida, Dios, ella empezó a darle vida, dice, y todo ser viviente que se mueve. Y lo tercero aquí es, creó pues Dios al hombre
a imagen suya. Entonces lo que Dios, el bara, aparece aquí ese hebreo, el bara, crear de la nada, aparece cuando crea el mundo físico, cuando crea la vida y cuando crea al hombre. 3 veces la palabra bara, expresando la creación. Qué tremendo eso, crear de la nada, porque nosotros no existíamos. De la nada nos tomó el Señor de su misma tierra creada, Él mismo toma de esa misma tierra y hace el ser humano y sopla un hálito de vida y ahora el ser humano dice que tiene vida, dice, y todo ser viviente que se mueve. Entonces esto es interesante acá. Así que en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, Dios dará más detalles acerca de la creación del hombre. Aquí simplemente nos está diciendo que lo creó. Pero en el capítulo 2, cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver en más detalle acerca de la creación del hombre. Y podremos aquí también observar que él ha omitido mucho acerca de la creación del universo. Por ejemplo, la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nota que no nos da muchos detalles, no dice y tomó esta manera y se formó esta, sino simplemente nos generaliza y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no nos da detalles. Así que es la única información que Él nos ha dejado. No nos dejó más información, que creó los cielos y la tierra, pero no nos dijo cómo. Hay más detalle en la creación del ser humano, pero eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Así que es todo lo que podemos conocer sobre este tema de la creación, que Él creó los cielos y la tierra, y si usted nota, cada cosa que Él va creando simplemente nos la hace saber de una manera generalizada, pero no nos da el detalle, como lo va a dar cuando llegue al ser humano, en el ser humano, repito, en el capítulo 2. Así que Él podría haber incluido detalles, pero no lo hizo, Él omitió todo eso. Él sí ofreció más detalles solamente a lo referente en un hecho de su creación, como en el caso del hombre, como ya lo he repetido. Así que en el capítulo 2 Él nos va a dar más detalle. ¿Por qué? La pregunta podría surgir aquí. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio tanto detalle al ser humano de su creación, pero sí nos da más detalle acerca de los seres humanos. Nos da un poquito más de pistas acerca de la creación de los seres humanos. ¿Por qué sería? ¿No lo sabes? ¿Por qué sería? Bueno, porque este relato fue escrito para el ser humano. Así que la Biblia no la van a leer las plantas, la Biblia no la van a leer los animales, la Biblia no la van a leer. ¿Quiénes son los que van a leer la palabra del Señor? ¿Quiénes son los que el Señor establece, con quienes el Señor establece una relación estrecha? Pues con los seres humanos. ¿Por quién vino a morir Cristo? Por los seres humanos. Así, ¿quiénes fueron los hechos a imagen y semejanza de Dios? Los seres humanos, nadie más. Por eso es que Dios nos omite ciertos detalles acerca de su creación, del resto de la creación, pero en cuanto a los seres humanos, Dios nos da más detalles. Oigan, tremendo privilegio, no somos cualquier cosa, mi amado, no somos cualquier cosa. Y aquí voy a hablar un detalle hablando de la imagen de Dios. Cuando se habla de la imagen de Dios, aquí todos los seres humanos merecen respeto. Todos los seres humanos. Aquí no hay que hacer acepciones de personas. Mire, a veces nosotros decimos, por ejemplo, cuando hay personas que están en pocas oportunidades o condiciones precarias. Por ejemplo, cuando uno dice un habitante de calle, lo tilda de cosas que no debe ser, y ya ese habitante de calle, o el pecador, pongámoslo desde este punto de vista, el pecador más cruel de esta tierra. ¿Sabe que el pecador más cruel de esta tierra también tiene la imagen de Dios? También tiene la imagen de Dios. Imagen de Dios. Imagen es una palabra compuesta. Reflejo, genética. Reflejo, genética. Cuando habla de gen, quiere decir que el hombre fue generado por Dios. Pero el hombre se degeneró por el pecado. Pero el hombre en Cristo ahora es regenerado. ¿Sí nota eso allí? Entonces, todos los seres humanos traemos esa imagen. Aunque esté distorsionada por el pecado, aunque esté infectada por el pecado, pero el ser humano la tiene. El ser humano, todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios. Sea el pecador más cruel de esta tierra, la tiene. O si no, pongámonos ejemplos. ¿Por qué, por ejemplo, una persona, por más cruel, pecadora, por más mala que sea, digamos un terrorista no le coloca bombas a su familia?
Un terrorista no le pone una bomba a su familia y dice voy a volar a mi familia en pedazos. No, siempre hay algo que quiere guardar su familia. Eso tiene que ver con la imagen de Dios. Todos los seres humanos la tenemos. En cierta medida está distorsionada por el pecado, lo repito, pero todos la tenemos. Por eso el ser humano merece respeto, porque sencillamente es un ser creado también por Dios. Así que, ya cerrando ese paréntesis, el Señor nos da más detalles de su creación a los seres humanos, porque es precisamente hacia los seres humanos quien está revelado este libro, no solamente Apocalipsis, sino toda su palabra, todos sus propósitos, todo lo que Dios ha hecho, todas, aún incluye su creación. Toda la gloria de Dios se manifiesta en su creación, a favor de los seres humanos, en beneficio de los seres humanos. O sea, Dios no omitió detalle en cuanto a la creación del ser humano. No escatimó el formar su creación y poner al ser humano en medio de una creación sin que le faltara nada, sin que estuviera falto de nada. Mire que si usted se da cuenta, el Señor primero no puso primero al ser humano y se puso a observarlo, a ver qué necesidades iba a tener y empezar a suplírselas. No, hizo fue todo lo contrario. Primero preparó el ambiente, el sol que esté en su lugar, para ni muy abajo para que lo queme, ni muy arriba para que se enfríe. Sencillamente lo puso en el lugar, la tierra. Todo el Señor preparó todo el ambiente para el ser humano para que no pasara necesidades. Y lo pone al ser humano, lo crea, lo pone en su creación y fuera de eso se la entrega para que señoree sobre ella, para que la administre, para que se la cuide. Oiga, qué tremendo privilegio de los seres humanos, qué tremendo privilegiazo. Así que por esa razón es que el Señor nos da un poquito más de detalles acerca de toda su creación en cuanto a los seres humanos. Nos da más detalles que el resto de la creación. Así que sencillamente por eso, porque este relato, su palabra, sus propósitos y todo tiene que ver con los seres humanos. Es como si Dios estuviera diciendo, vamos a hablar así de esta manera, es como si Dios estuviera diciendo lo siguiente: oiga, me agradaría mucho que prestases atención a tu propia creación y que no especules sobre la creación del universo. Es como si Dios estuviera diciéndole eso al ser humano. Es como si Dios estuviera diciéndole, oiga, me gustaría, ser humano, que prestaras más atención a tu propia creación y que dejes de estar especulando tanto acerca de la misma y acerca de la creación del universo, porque el ser humano siempre quiere especular, cuestionar, y recordemos unos detalles que hablábamos en semanas anteriores: o la creación o la especulamos o la creemos por la fe. No hay dos vertientes sino esas dos: o la especulamos o la creemos por la fe. No hay más, no hay más, no hay otra razón. Así que si no la creemos por la fe, todos los seres humanos, esto no es para cristianos nomás, todos los seres humanos, si no creemos que la creación, si no lo creemos por la fe, lo demás es especulación. Lo demás, por más intentos, por más formas, por más explicaciones que el ser humano quiera darle a toda su creación, sencillamente se convierte en especulación. Porque la única forma que nos queda es su palabra revelada y a través de la fe creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si Dios lo dijo, pues hermanos, hay que creerlo por la fe. Así que este versículo aquí que acabamos de leer nos dice algo muy extraordinario que y podríamos considerar lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Así que consideremos un poquitico más en detalle esta declaración como una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Esta es una declaración majestuosa cuando dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Así que no podría concebir nada más maravilloso como este hecho. ¿Qué significa eso de que Dios se haya tomado esa tarea de crearnos a su imagen? Pues que el hombre es semejante a Dios. Es como una trinidad. Claro que alguien podría replicar inmediatamente: es como si que el hombre es igual a Dios, como si que el hombre también es como una trinidad al igual a Dios. No, lo que quiero decir aquí es que el hombre es física, mental y espiritualmente un ser. Óigame bien, el hombre es física, mental y espiritualmente un ser. Esto es una trinidad. Pues si esto es cierto, el apóstol Pablo lo afirmó lo mismo. Él lo afirmó de otra manera. Él, mire como lo dijo por allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hablando de la Trinidad del hombre.
A nosotros nos enseñaban en primaria, los seres humanos somos cabeza, tronco y extremidades. Por eso somos tripartitos. No, 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 no. Está aquí, el Señor nos hizo, no nos hizo solamente con cabeza, tronco y espíritu y extremidades, sino que nos hizo un ser mental, física y espiritualmente un ser. Esa es la razón, ese es nuestro ser, esa es la esencia del ser humano, que es alma, que es cuerpo y que es espíritu. Miren como lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios, oigan esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo eso. Es decir, cuando Pablo está hablando de espíritu, alma y cuerpo, pues alguien dijo de otra manera, Pablo está usando aquí para ayudarnos a entender y comprender de qué está hecho nuestro ser. Pues Pablo se apropia de un pensamiento griego que es muy válido, donde él dice, oiga, sí, nosotros somos espíritu. Es decir, cuando se habla de espíritu, es el hálito, el centro del ser, el centro del ser. No está hablando del cardia, el corazón, dice, te amo con todo mi corazón. No, no, no es el cardia, no es lo que bombea la sangre, sino es el centro del ser humano, donde está la parte espiritual, que es lo que lo conecta con Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, al centro de nuestro ser, que somos hijos de Dios. Es ahí donde llega la convicción. El ser humano se comunica con Dios desde la parte espiritual. Ahora, dice que también somos mente o tenemos alma. En el alma, ya lo hemos repetido varias veces, en el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto, la inteligencia, las decisiones, todo eso está en la parte almática. Pero también tenemos un cuerpo, que es el cuerpito físico, con huesitos, tejidos, tendones, cabello, todo lo que tenemos como un cuerpo. Alguien dijo, de esta manera, descifrando esas tres palabras, dijo, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Eso está, pues me parece una razón muy válida, me parece una aseveración muy válida. Lo que cabe aquí reflexionar en un momentico es que lo que nos conecta con Dios, es decir, Dios nos hizo seres espirituales, es decir, Dios nos hizo con la necesidad de comunicarnos con Él, de estar siempre conectados con Él en la parte desde su espíritu a nuestro espíritu. ¿Sabe cuál es el problema a veces de los seres humanos? Que los seres humanos quieren conectarse desde el alma. Y en el alma, como bien lo dije, están las emociones. Y las emociones son un estado de ánimo que un día están arriba, otro día están abajo. Y es atrevido pensar tener una relación o establecer una relación con Dios desde el alma. El día que todo fluya, las emociones arriba, gloria a Dios. Pero el día que no, que las emociones estén abajo, entonces ya como que no quiero orar, ya como que no quiero. Qué peligro tremendo. A veces se ve mucho a veces en nuestro tiempo la relación de muchas personas con Dios de alguna manera desde el alma, y ahí donde vemos cómo a veces nos desfasamos, porque sencillamente cuando es desde el alma, pues sencillamente lo que acabo de decir, si las emociones están a mil, pues estamos, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor y para las que sea con el Señor, pero el día que las emociones están abajo no queremos ni saber de Dios. Así que no debemos conectarnos con Dios desde el alma, debemos conectarnos con Dios desde la parte espiritual, porque es el centro del ser. Y si el centro del ser, la parte espiritual, está bien en sintonía con Dios, hermano querido, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo lo que tenga que ver con el alma estará bien, y por ende el cuerpo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una falta de perdón trae úlceras, trae artritis, todas las enfermedades de los huesos, y sencillamente ahí se ven situaciones precarias por la salud, y todo el tema a veces no es de orden físico, sino es más de orden espiritual. Entonces ahí es donde deberíamos hacer esa pequeña reflexión y cerremos ese paréntesis ahí. Así que mire que el Señor se preocupa porque todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea irreprensible, guardado para la venida del Señor. Tremendo eso. A veces nosotros aquí también, a veces nos preocupamos más por la parte espiritual, por ejemplo.
Sí, como guardar la parte espiritual, el orar, el leer la Biblia, el estudiar, muy chévere, pero a veces descuidamos el cuerpo. Hay quienes también a veces dicen que, por ejemplo, hacer ejercicio es pecado. No, eso es de la carne, eso es del diablo, ¿no, hermano querido? También tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos lo demanda. Dice el Señor, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Sí, sabemos que este estuche, aunque Pablo mismo más adelante dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero no dice que no hay que hacer ejercicio físico. Él simplemente dice, no dice, no hagan ejercicio físico, que eso es del diablo, no. Él dice, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero hay que hacerlo porque eso nos mantiene a veces bien. Entonces, ahí le dejo esa inquietud, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana. Así que, aunque esto es cierto, cuando nos introducimos, nos vayamos al próximo capítulo, vamos a ver que en realidad implica más que eso. Es decir, mucho más que eso, mucho más que alma, mucho más que cuerpo, mucho más que espíritu. Va mucho más allá cuando se habla acerca de la imagen de Dios. Cuando se va a hablar acerca de la imagen de Dios. Así que en el capítulo 2 vamos a mirar un poquito más en detalle todo eso. Veremos la realidad de lo que esto implica. Se refiere al hecho de que el hombre es una personalidad. Dios es una personalidad. El Espíritu Santo es una personalidad. Jesucristo es una personalidad. Fueron tres personas. No una fuerza, no un concepto, no un método, no una idea. Son tres personas. El Espíritu Santo es una persona. Algunos dicen que es una fuerza. No. El Espíritu Santo es una persona como Cristo fue una persona y Dios es personal o tiene personalidad. Por eso nos hizo a imagen, llevar la imagen de Dios. Por eso de ahí viene la palabra persona. Usted y yo somos personas. ¿Ah? Entonces, siendo una personalidad, quiere decir que si somos si Dios es una personalidad y Dios hizo al ser humano con personalidad, deténgase o agárrese duro, porque esa personalidad quiere decir que Dios hizo al hombre moralmente libre. Es decir, lo hizo consciente. El ser humano es consciente, no es un robot, no es una máquina, es consciente. Eso significa que tiene personalidad, que es moralmente libre, que tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Es lo que usted y yo conocemos como libre albedrío. Eso tiene que ver también con un atributo de Dios. Se llama su justicia. Dios es tan justo que dejó al ser humano la capacidad de tomar sus propias decisiones. El ser humano decide, es dueño de sus decisiones. Hay algo, una vez dice, Dios puede hacer todo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no va a decidir por los seres humanos. A veces le echamos la culpa a Dios por nuestras malas decisiones. No. Dios nos dio toda la libertad, la facultad de vivir aquí esta vida como se nos antoje. Vean, voy a decir algo así. Yo varias veces lo he dicho. Sencillamente, Dios es tan justo que le dio la capacidad al ser humano, inclusive, de rechazarlo a él mismo. Dios no está mendigándole amor a nadie. Dios no está obligando a nadie a tener una relación con él. Simplemente lo invita. Ven a mí, venga a mí, estemos a cuenta. Pero nunca obliga a nadie. Jesús, en sus propias palabras, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues entonces tome su cruz y sígame. Pero no dijo, tienen que seguirme, y es que me tienen que seguir. No dijo, si alguno quiere. Cuando habla de la salvación, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, de ahí está el libre albedrío, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No dijo y tienen que creer, dijo de tal manera amó Dios al mundo y tienen que creer, no dijo de para que todo aquel. ¿Sí nota? Eso es libre albedrío, es decir, eso tiene que ver con la personalidad humana, que tiene que ver con la imagen de Dios. Dios es un ser personal y te hizo a ti y me hizo a mí seres inteligentes, con raciocinio, con capacidades de pensar, de tomar una decisión. Por eso le dijo a Adán, digo, chino, mira, ahí están los árboles, me coma todo lo que quiera, hermano, pero ese arbolito me lo deja quieto. ¿Sí nota? Dios no lo amarró y lo obligó allá, que no, simplemente le dio la capacidad de que Adán tomara sus propias decisiones.
Desafortunadamente, nuestro hermano Adán, hermanos queridos, desafortunadamente tomó la decisión más tremenda para los seres humanos. Por un hombre, ¿cómo es que dice por ahí? Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así que toda la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren el lío que nos metió Adán. Tremendo eso. Así que, pero sin embargo, Dios mismo manda un segundo Adán, un ser creado, otro Adán, que sí usó de la capacidad que tenía de tomar sus propias decisiones y tomó la decisión acertada. Se llama Jesucristo. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mira que tentado en todo, pero sin pecado. Marcó la diferencia nuestro segundo Adán, que es Cristo. Por eso Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso en Cristo esa imagen que estaba degenerada por el pecado, ahora en Cristo es regenerada. Dice 2 Corintios 5, capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Aleluya. Entonces miren eso tan tremendo, que el Señor viene a darnos otra vez prácticamente el lugar que el mismo Satanás nos había arrebatado desde el huerto del Edén. Ahora viene y le quita a Cristo en la cruz y en su resurrección y en su ascensión y en su glorificación. Le quita lo que Satanás le había quitado al hombre y vuelve y se lo entrega. Es decir, vuelve y nos entrega otra vez todo lo que el diablo nos había quitado. ¡Qué tremendo! Depende de usted si se lo deja quitar o no. Depende de usted si lo guarda o no. Por eso dice, y todo nuestro ser sea guardado, irreprensible, para la venida de Cristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser, todo lo que Dios nos entregó, tenemos que guardarlo, cuidarlo, porque Dios nos lo entregó otra vez de nuevo, a través de la obra de Cristo en la cruz. Así que, cerrando ese paréntesis ahí, se refiere a eso. La imagen de Dios se refiere al hombre con una personalidad. Una personalidad que es consciente de sí mismo, es consciente de sus actos, tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y es un agente moralmente libre. Bonito, Dios nos hizo libres a los seres humanos. Esto es único y exclusivo, dígame bien, esto es único y exclusivo de los seres humanos, porque el Señor le dijo a Adán, señoree sobre los animales. Los animales no nacieron libres. Le dio esa capacidad al ser humano de señorear sobre ellos. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué ahora le tenemos miedo a los perros? ¿Por qué ahora los seres humanos le tienen miedo a las moscas, las mujeres le tienen miedo a los ratones? ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos diseñó así. El pecado del ser humano infectó todo el orden moral que Dios había dado al hombre. Todo se infectó hasta ese pequeño detalle. Dios no hizo al hombre para que andara, ¡ay, chiste perro! ¡Ay, un ratón! No. Dios hizo al hombre para que señoreara sobre todos los animales. Y los animales deberían estar sujetos a los seres humanos. Pero hoy en día a veces pasa hasta lo contrario. A veces inclusive ya hay partes donde a veces los animales son los que dominan. ¡Qué tremendo eso! Todo se distorsionó con la mala decisión de Adán. Todo eso se distorsionó. Así que el único que nació, o que Dios más bien lo creó como un agente moralmente libre, se llama el hombre. A nadie más le dio esa libertad. Y esto es lo que se quiere, o lo que se requiere al afirmar que Dios creó al hombre a imagen suya. Es lo que quiere decir. Cuando dice que fuimos creados a su imagen, moralmente libres, hombres conscientes, con capacidades de tomar decisiones, hombres con una personalidad, con una conciencia, con una inteligencia, aún para crear, para hacer cosas. Es decir, Dios nos hizo así. Así. Es decir, son atributos, lo que yo llamo atributos transferidos a los seres humanos. Dios tiene varios atributos. Hay atributos que son exclusivos de Dios. Le pertenecen solo a Él. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, el ser humano no. Pero, por ejemplo, Dios es amor. Ese atributo fue transferido al ser humano, en su personalidad, en su imagen. Dios ama, el ser humano está diseñado y capacitado para amar. ¿No dice el Señor? Ame a Dios y ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí notan? Todos son atributos transferidos y atributos que no son transferidos. Pero
cuando hay atributos que no son transferidos a los seres humanos, por ejemplo en este caso, como su poder, cuando dice Dios es todopoderoso, hay algo tan interesante aquí que aunque no fueron transferidos al ser humano, el ser humano puede experimentarlos. Es decir, podemos experimentar de un Dios todopoderoso que hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas, en los seres humanos, que solamente Dios los puede hacer. Yo creo que usted ha sido partícipe de milagros de la parte de Dios. Yo sí, la salvación, el más grande milagro, hermano, lo que no pudieron hacer nada, ningún esfuerzo humano, sencillamente el Señor de una manera sobrenatural conquistó nuestro corazón. Eso es una obra sobrenatural que solamente le corresponde al Señor o que solamente el Señor lo puede hacer en todos los seres humanos. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y Dios es esencialmente, como ya dijimos, esencialmente personal. Y al dar al hombre un alma, óigame bien, Dios le dio un alma al hombre, un alma inmortal. Todos los seres humanos tenemos un alma inmortal. Cuando el hombre muere físicamente, el alma no se muere, que era lo que creían los saduceos. Los saduceos no creían en la vida del alma, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces ellos sencillamente, Dios nos dio un alma inmortal. Lo dotó también de una verdadera personalidad. El ser humano tiene conciencia de sí mismo, posee la capacidad de elegir libremente y tiene una responsabilidad moral de bien determinada. Es decir, Pablo lo dijo por allá en Romanos, su conciencia los defiende, su conciencia los acusa. Es decir, el ser humano es consciente. Todos los seres humanos somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Eso no necesitamos que nadie nos lo enseñe. Sencillamente el ser humano es consciente. Eso tiene que ver con la imagen de Dios porque Dios lo hizo y lo creó un ser personal. Está creado a imagen y semejanza de Dios. El versículo 27 añade un detalle. El versículo 27 añade un detalle y dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Esta frase no nos da los detalles sobre cómo fueron creados el hombre y la mujer. No nos da detalles, simplemente dice varón y hembra los creó. ¿Sí notan? Hay detalles, cosas que el Señor simplemente las pone en el plano general. Dice varón y hembra. No se puso con el detalle cómo fue que lo creó al ser humano. En el capítulo 2 sí nos da más detalle, ya lo hemos dicho varias veces. Así que esos detalles los vamos a encontrar allá en ese capítulo 2 del Génesis. Y esta es la razón por la que Dios no tuvo la intención de proporcionarnos los detalles acerca de su creación, de este magnífico universo tan hermoso y bien creado en que nos encontramos usted y yo. Por eso es que no nos dio más detalles, sencillamente porque se interesa más en el ser humano. De otra manera nos habría dejado otro capítulo. Si el Señor quisiera darnos todos los detalles de cómo hizo las plantas, de cómo surgieron los peces del mar, de cómo fue en detalle, pues sencillamente yo creo que la Biblia quedaría cortica para el Señor empezar a contarnos todos en detalle cómo fue que creó, cómo fue que era el sol, cómo fue que la luna, cómo fue que las estrellas con sus átomos, cómo fue que empezó a hacer cada cosita, pues o cómo creó al hombre célula por célula. Sencillamente el Señor da los detalles, no los especifica, simplemente nos da la información que necesitamos, que todo es creado por Dios y que los seres humanos tenemos su imagen, llevamos la imagen y la semejanza de Dios en cuanto a personalidad y santidad, porque recuerde que Dios es santo y Él dice yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Así que también ese es otro detalle de la imagen de Dios. Así que es la razón por la que Dios no tuvo esa intención de contarnos todas esas cosas. Así que esto, o mejor, Él no ofrece ninguna explicación más allá que la que es creador. No quiere que sepamos más, que Él es el creador y punto. Ya lo dijimos que tenía que ser por la fe. Esto nos recuerda que esa gran verdad allá que es muy importante precisamente en Hebreos 11, donde Él demanda eso, que tiene que ser por la fe. Mire lo que dice, recordémoslo un momentico, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Por la fe, dice, por la fe entendemos. Oigan eso, por la fe entendemos. Acuérdense de la imagen de Dios. Nos hizo capaces de entender. Si hablamos de la fe y que entendemos, nos está hablando de una fe inteligente. Una fe que razona, una fe que a veces dice, no, pero es que la fe es contraria a la razón. No, la fe es inteligente, mi amado.
Y el Señor ha dado una fe y nos invita a que desarrollemos una fe inteligente, no una fe ingenua. Hay gente que da pasos que se mete en la vida cristiana con una fe ingenua. Es decir, eso no lo voy a explicar ahora, pero el Señor sencillamente nos da la capacidad de razonar. Por ejemplo, muestre a ver si lo que me están enseñando aquí de la palabra es verdad o no. O muestre a ver si lo que está diciendo el Señor, yo también lo cotejo con la Biblia, a ver si sí o no. Es decir, el Señor nos da esa capacidad de poder tener una fe, desarrollar una fe, pero una fe pensada, de hacerle preguntas. Miren, de hacerle preguntas a Dios no es pecado. A veces la duda inclusive, lo voy a decir de esa manera, la duda inclusive ni siquiera es pecado. ¿Sabe qué es pecado? La incredulidad. Porque la duda me lleva y me fuerza a preguntar. La duda me fuerza a investigar. La duda me fuerza a indagar. Y Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Y cuando yo tengo mis dudas, escudriño. Cuando yo tengo mis dudas, estudio. Cuando yo tengo mis dudas, leo. Cuando yo tengo mis dudas, investigo. Pero si ya después de haber investigado y tener la certeza de que esto es así, digo, no lo creo, ahí sí estamos en pecado. Que fue lo que le pasó a los judíos. Tenían las escrituras, tenían la ley, tenían a Abraham, tenían todo y sin embargo todavía no querían creer. Ahí sí, eso sí es pecado. Pero dudar, hermano, siempre y cuando nos fuerce a pensar, nos fuerce a razonar, nos fuerce a hacer esas preguntas, investigar, indagar, hermano, eso es válido. Se vale dudar, se vale dudar. Lo que no se vale es la incredulidad. Bueno, cierro ese paréntesis. Así que dice, por la fe entendemos. ¿Sí nota? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero si nota el detalle, aquí la fe no es ingenua, aquí la fe es inteligente. El Señor dice, por la fe entendemos. ¿Sí ve? Él no nos está vendando los ojos para que digamos, sí, yo creo que eso es así porque lo dice la Biblia. No, nos da la capacidad de que nos hagamos preguntas, de que digamos, oiga, ¿por qué? ¿Por qué el sol no se cae? ¿Por qué las...? Investigue, mi querido, investigue, se vale investigar, se vale creer, pero siempre y cuando creyendo por la fe que todo ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga, sí, la tierra no se cae, pero fue Dios tan maravilloso, como la tierra cuelga de nada, como la tierra está ahí, ¿sí? Yo investigo, pero le doy el mérito a Dios, a mi creador, que es lo que Él quiere que definitivamente nosotros entendamos, que creamos, que sencillamente, o sepamos mejor, que Él es el creador. No necesita que nosotros, o no está interesado en que nosotros sepamos más en detalle. Cuando lleguemos allá le preguntaremos, Señor, y cómo, ahí sí le preguntaremos en detalle. Así que la creación prácticamente fue hecha a partir de la nada. Parece como si nuestra razón registrara algo concreto como punto de partida, pero la Biblia comienza con la nada. Es más tremendo. Ahí es donde opera la razón, pero también opera la fe. Oiga, ¿de dónde? Pero de la nada. ¿Y cómo sí? Bueno, pero lo creo por la fe. ¿Sí me hago entender? Pero me di a la capacidad de poder usar lo que Dios me dio, la personalidad, la capacidad de poder pensar, de poder usar mi mente, de razonar, de poder hacerme preguntas y de poder dar un dictamen. Por la fe no entiendo nada, no comprendo nada, ya lo he investigado, pero por la fe entiendo que fue constituido el universo de la nada. Y le doy el mérito al Creador, al único Creador y sabio Dios. Eso es lo que el Señor quiere, allá donde quiere llevar al ser humano. Desafortunadamente los seres humanos a través de la ciencia, la antropología, el evolucionismo, todas son corrientes, filosofías, todas son corrientes que quieren dar la razón y decir, no, esto fue así, punto. Por eso el Señor dice, no, mi querido, yo quiero es que tú comprendas cómo fuiste creado y sencillamente que lo entiendas y que me des la gloria que yo simplemente te creé y no dejes de estar poniendo tantos argumentos acerca de la creación que yo acabo de hacer, incluyéndote a ti, mi querido ser humano. Es como si Dios lo estuviera diciendo de esa manera. Así que el hecho de que Dios creó constituye aquí la extraordinaria revelación de este capítulo. Eso es definitivamente. El hecho de que Dios haya creado todo. Y lo dice avanzando un versiculito más allá, el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, aquí podemos observar que Dios aquí le ha dado al ser humano, a la criatura, algo excepcional. Y en primer lugar le dice, fructifíquese, multiplíquese y lléneme la tierra. ¿Sí nota? Le está dando las facultades al ser humano de desarrollarse, de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra. Y le oiremos repetirlo cuando crea también a la mujer. Cuando crea a la mujer, Dios aquí introdujo algo que nosotros llamamos el sexo. El sexo. El sexo fue creado por Dios para deleite y disfrute del ser humano en la creación o en la procreación, para que se cumpla el propósito de Dios de multiplicar la tierra, de llenarla. Tremendo eso. El sexo es creado por Dios mismo, le da la tarea al primer hombre. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice, bueno, vaya, multiplíquense a ver, ¿qué hacen aquí parados? Háganle a ver, váyanse a hacer la tarea. Sencillamente, Dios mismo es el creador. ¿Se acuerda que Génesis es el Bereshit, el inicio, el nacimiento de todo, y eso incluye también el sexo? Dios es el creador del sexo siempre y cuando esté dentro del marco de la pareja para crear hijos dentro del matrimonio. Desafortunadamente también, como todo lo creado por Dios, que era bueno y en gran manera, el ser humano lo ha distorsionado por el pecado. Y todo, y eso también incluye aquí esta parte sexual de los seres humanos. Dios presentó este asunto desde el mismísimo principio, y en realidad hay 4 métodos acá que Dios ha utilizado para introducir a los seres humanos en este universo. 4 métodos rápidos aquí que Dios utiliza para introducir a los seres humanos dentro de la creación. El primero fue la creación directa, como en el caso de Adán. El segundo, la manera como consistió en la creación indirecta, en el caso de Eva. ¿Sí notan? El creador directo fue Adán, pero Eva ya fue creada de Adán, de la costilla, ya sabemos. Pero la manera como Dios introduce a los seres humanos dentro de su creación, de manera directa, Adán, de manera indirecta, a Eva. El tercer método fue por nacimiento virginal, por medio del cual Jesucristo llegó a la familia humana. Y el cuarto, la generación natural, bastante bien conocida por todos nosotros los seres humanos hasta la actualidad. Es decir, papito y mamita engendrando hijos. Son 4 formas como el Señor ha involucrado a los seres humanos y los introduce dentro de su creación. Así que ciertamente que nunca estuvo presente en la intención de Dios cuando Él creó al hombre para reproducirse. Está sencillamente, como bien decíamos hace un momento, que el plan de Dios era para crear, en cuanto a la parte sexual, para crear y procrear, llenar la tierra, sojuzgarla y multiplicarse. Sencillamente el ser humano ha distorsionado todo lo que Dios creó en la parte sexual y el propósito por el cual Dios creó el sexo para los seres humanos. Hoy en día, desafortunadamente, esa parte también se ha desvirtuado por causa del pecado del ser humano. Así que hemos rebajado esa condición natural de los seres humanos a un nivel que nunca estuvo presente en la intención de Dios. No era la intención de Dios que el sexo, como todas las cosas creadas que fueron buenas, se fueran distorsionando. En la ley de la termodinámica, como dice el evolucionismo, eso no estaba dentro de los planes de Dios, que toda materia tendría a envejecer, a morir y a desaparecer. No, eso no estaba dentro de los planes de Dios. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera y para que permaneciera. Así que Él creó al hombre para reproducirse. Esta es una verdad maravillosa y espléndida que no debe convertirse en algo malo ni obsceno, como dice por ahí, como el ser humano lo está haciendo hoy en día. Se están escribiendo libros indecentes a los que se domina literatura, a lo que se le domina cultura. Se están reproduciendo obras de arte, entre comillas, que los desnudos y no sé, todo ese tipo de cosas que los seres humanos le quieren llamar arte. Mucho de lo que se llama arte resulta a veces repugnante y repulsivo. Tiene doble intencionalidad. Dios nunca tuvo el propósito de que el sexo fuese denigrado de esa manera. No era la intención de Dios al crear o al darle este regalo a los seres humanos, al hombre y a la mujer.
como vemos en el mandato, él dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Así que Dios le dijo al ser humano que poblase la tierra por medio de la reproducción. Dios le ordenó al hombre que la sojuzgara, que sojuzgara la tierra. Podríamos también pensar desde que esta es la base para el ser, para el saber, es decir, para el conocimiento, la exploración científica de nuestro tiempo, como dice Proverbios 25:2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, cuando se habla de sojuzgar la tierra, porque el hecho de sojuzgar la tierra, pues sencillamente aquí tiene que hablar de juicio, y para hablar un juicio, pues toca tener conocimiento de que se va a juzgar, y Dios le dio esa capacidad al ser humano de pensar, oiga, esto es bueno, esto es malo, esto es justo o es injusto. Así que mire que Dios desea que acudamos prácticamente al laboratorio, por decirlo de alguna manera, y que utilicemos el tubo de ensayo y que utilicemos el microscopio, que razonemos, que pensemos, que seamos seres inteligentes, que inventemos cosas, que creemos también cosas, como hasta el día de hoy. Dios no la va con, Dios no en contra de la ciencia, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios no va en contra de la ciencia. Es más, la tarea de la ciencia prácticamente no es descubrir algo nuevo. La tarea de la ciencia sencillamente lo que ella hace es prácticamente explicar lo que ya está creado, lo que ya está ahí. Dios ya lo creó. La ciencia lo que hace es descubrirlo y dárselo a conocer a los seres humanos. Por eso la ciencia y la Biblia van de la mano. Por supuesto que sí. No peleamos con ella. Por supuesto que no. Así que, aunque desafortunadamente lo que el hombre ha descubierto, pues desafortunadamente, lo digo desafortunado, pues es una bomba nuclear y otros métodos para autodestruirse. Desafortunadamente, Dios quiere que el ser humano descubra, tenga descubrimientos, que siga creando cosas, pero desafortunadamente todo se ha creado para la misma destrucción de los seres humanos. No era el propósito de Dios. Dios le dijo, señoree. Y señorear tiene que pensar, razonar, cómo hago para administrar todo esto, cómo hago, qué me invento, ¿se acuerdan de José por allá? ¿Qué me invento para eso? Todo eso el Señor lo va con eso, pero desafortunadamente el ser humano ha distorsionado eso cuando el Señor le dio, eso que dio que el Señor le dio, el señorío sobre las cosas. El ser humano ha usado de eso y ha usado de su señorío para autodestruirse. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Así que el señorear forma parte de las instrucciones de Dios. Adán no era solamente, como dijimos en el principio, el jardinero del Edén para cortar la hierbita y no, él tenía mucho más que hacer, sino que fue creado para gobernar la tierra, señorear la tierra, sojuzgar sobre la tierra. Él gobernó sobre esta tierra. Es lo que vemos en el Señor Jesús. Cuando Él estaba en la tierra, ejercía control, por ejemplo, sobre la naturaleza. Pudo decir a la tempestad, calma, calla, enmudece, le dijo a ese viento allá cuando iban allá en esa barca. Pudo también alimentar a una multitud con cinco panes y 2 pececitos, alimentó a más de 5,000. Tal vez Adán también pudo haber hecho muchas cosas cuando todavía no había fallado al Señor. Tal vez Adán en ese señorío, en ese sojuzgar, él pudo haber hecho muchas cosas también que aparentemente al día de hoy son para nosotros sobrenaturales. Pero claro, él también tenía ese señorío, también tenía esa capacidad. Tal vez podríamos llegar a afirmar eso también, tal vez, hasta el momento de su caída. Con todo eso, perdió señorío, perdió el derecho de sojuzgar, perdió esa capacidad que Dios le había dado. Todo se lo dejó arrebatar por el enemigo. Así que en la caída, definitivamente, Adán perdió el dominio que Dios le había concedido. Todo lo que Dios le había dado, definitivamente el ser humano se lo ha venido dejando arrebatar. Que Dios nos ayude, porque mire qué tremendo regalo que nos dio el Señor al vernos creado a su imagen y semejanza, con toda la capacidad de señorear, de multiplicarnos, de sojuzgar la tierra, de llenar su tierra, porque dice llenen la tierra. Es decir, el Señor nos dio todas las capacidades a los seres humanos, las facultades. Esa es la imagen de Dios, que somos seres que tenemos una personalidad, capacidad de pensar, capacidad de razonar, capacidad de meditar, capacidad de dudar, inclusive de hacer preguntas, y todo eso, de crear cosas. Sencillamente todo eso está dentro del paquete cuando Dios nos creó a los seres humanos, su imagen y su semejanza a los seres humanos. Qué tremendo eso. Que Dios nos ayude
y podamos orar por esta humanidad que desafortunadamente todo lo que Dios ha creado ha sido para destruir. Usted se ha dado cuenta que el vandalismo, por ejemplo, el vandalismo, los seres humanos, siempre la tendencia es a romper, a dañar, a destruir, a tirarse todas las cosas. Esa es la naturaleza humana, pero Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo fue para crear, para edificar, para hacer cosas, para inventar cosas. O sea, Dios nos hizo así. Esa es la imagen de Dios que tenemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, Señor. Gracias por habernos creado. Qué privilegio, Señor, Dios de la gloria, que nos estábamos dentro de tu diseño, bendito Señor. No ha habido jamás en la tierra un ser humano, ni la ciencia, ni nadie ha podido crear otro ser humano. Eso solamente lo ha hecho el Señor. Solamente lo has hecho tú, Señor, porque tú no solamente creaste un muñeco de barro, Señor, le diste personalidad, le diste libertad moral, le diste conciencia, le diste raciocinio, le diste todas esas capacidades, facultades, como la inteligencia, bendito Señor, como la capacidad de crear, de desarrollarse, de juzgar, de sojuzgar, de administrar. Es decir, nos diste una mano de capacidades, bendito Señor de la gloria, como bien diría Albert Einstein, este hombre que fue un gran inventor. Él dijo: con todo lo que yo he creado, con todo lo que yo he inventado, simplemente he utilizado el 10% de mi cerebro, dijo él. Tremendo eso, porque es que tú nos diste un cerebro y unas capacidades, bendito Señor Dios de la gloria, que si realmente tuviéramos, Señor de la gloria, la osadía de desarrollarlas para lo bueno, Señor de la gloria, yo creo que haríamos muchas cosas maravillosas, bendito Señor, porque así nos creaste. Desafortunadamente hoy vemos, Señor de la gloria, cómo esa inteligencia también se distorsionó y mucha gente crea cosas fabulosas, tremendas, pero para lo malo, para hacer el daño al otro. Señor, bombas atómicas para destruirse, cohetes para destruirse, aviones de guerra. Mire cómo el ser humano ha llevado todo lo que tú diste del señorío que le entregaste al hombre para lo malo, para autodestruirse. Desafortunadamente, Señor, hoy por eso te pedimos, Señor, que extiendas tu misericordia sobre esta humanidad, bendito Señor, y que nos lleves a comprender lo que la imagen de Dios en el ser humano significa, bendito Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te bendecimos y te glorificamos porque entre otras también nos hiciste seres espirituales, es decir, con la capacidad de adorarte, de adorar a alguien o adorar algo. Y Señor de la gloria, no era otra cosa más que a ti mismo y a darte toda la gloria. Y en esta noche hacemos eso, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por toda la creación, incluyendo nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo, así que la semana entrante, con el favor del Señor, la semana entrante estaremos a 14, si Dios permite, de diciembre. También vamos a tener clase dentro de 8 días, así que lo espero para que nos introduzcamos en el capítulo 2. Bien, mis amados, que descansen, buena noche, Dios me los bendiga, un abracito para todos y todas, una feliz noche, bendiciones, descansen.